Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYAjedrez.com. Os habla como siempre el maestro FI de Óscar de Prado. Traemos hoy un nuevo vídeo. En este caso ha empezado en Bilbao la Chess Masters Final 2015. Es el torneo de Bilbao, de clásico de toda la vida, donde este año participan un torneo cerrado con 4 jugadores y también tenemos el sexto Open, en este caso, Campeonato Iberoamericano, que es un torneo abierto y donde están participando pues algunos de los mejores jugadores hispanos, ¿no? El torneo cerrado juegan Viswanathan Anand, el veterano jugador, es campeón del mundo, contra, están contra 3 jóvenes que son Dean Liren, Anish Giri y Wesley So. Es 4 jugadores por sistema de liga o doble vuelta. Un torneo corto, en principio de 6 rondas, con la regla de Bilbao, ya sabéis que son 3 puntos por victoria. Y también que no hay incremento, son 90 minutos para 40 jugadas. Y luego a partir de la 41 sí que ya tienen 1 hora más y 10 segundos de incremento hasta el final de la partida, ¿no? Y bueno, tengo un torneo interesante, ver estas 3 jóvenes estrellas, Dean Liren, ahora el mejor chino y entre los 10 primeros, Wesley So, la joven estrella americana, que aunque ha bajado un poco el elo, también se acercaba a los 2.800, y Giri, pues que sigue en pleno ascenso, poquito a poco, pues también consolidándose entre los mejores del mundo, ¿no? Y ver un poquito a Anand, pues qué tipo de torneo tiene, ¿no? Si un poco irregular o vuelve por sus fueros, está haciendo unas actuaciones un poquito... pues digamos, una de cal y una de arena, ¿no? Y en el torneo abierto, que se juegan 9 rondas, hay unos 100 jugadores, ya digo, los mejores jugadores por ranking son Vallejo, está también Granda, está Bruzón, está Fier, está Bachmann, tenemos varios jugadores ahí, Peralta, bueno, los principales, algunos de los mejores de cada país. Quizás este año es un poco menos fuerte debido a las fechas, el año pasado se había hecho un Linares en verano y habían venido bastantes más jugadores iberoamericanos, pero bueno, sigue siendo un Open interesante y veremos seguramente más adelante también alguna partida. Bueno, en esta primera ronda, tablas entre Anand y Giri, en una anti-berlinesa, y la partida que vamos a ver es la de Wesley So ante Dean Liren. El joven jugador ahora americano, filipino, contra el chino Dean Liren, una defensa que vamos a ver ahora, India de Rey, habitual también en el repertorio de Dean Liren. Tras enroque, alfil 2 E5, línea principal de la variante llamada, variante clásica Mar del Plata. Aquí jugaron las negras en caballo E7 y las blancas decidieron jugar caballo E1. Bueno, aquí las más típicas, aparte de caballo E1, son B4 directo también, el ataque a violeta, o caballo D2, ¿no? Son las alternativas. Bueno, caballo E1, caballo D7, juega el negro, y aquí tenemos dos opciones. En la partida se jugó alfil E3, y también es habitual caballo D3, F5, alfil D2, caballo F6, F3, F4 y C5, G5. Bueno, F5, las negras hacen esta ruptura típica, las blancas con F3 pues defienden el peón E4, dejan un sitio su alfil, G5, y hacemos una pequeña reflexión de lo que es este tipo de apertura. Esta India de Rey actualmente, digamos un poco en la élite o a este nivel, se considera como que objetivamente es peor. Las blancas tienen una ventaja de espacio, una iniciativa y una ventaja en el flanco de dama, pero hay un tema muy importante, y es que las negras normalmente montan un fuerte ataque en el flanco de rey. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, si el blanco es capaz de defender correctamente, cosa que no es fácil en la práctica, ¿no? La iniciativa y el ataque de las negras, pues al final van a tener una partida con ventaja, ¿no? Por su mayor, lo estamos diciendo, y normalmente pueden acabar ganando. ¿Cuál es el problema? Que para jugadores tácticos, tenemos el ejemplo de su momento fue Kasparov, y hoy en día, por ejemplo, Nakamura, o Rayabov han jugado, ¿no? Pero sobre todo Nakamura ha hecho partidas muy brillantes. El problema es que defenderse de este ataque de las negras no es nada fácil, y muchas veces consiguen las negras victorias muy espectaculares. Entonces es una apertura evidentemente pues de riesgo, de jugar a ganar, donde vemos claramente dos choques, ¿no? Dos estilos de juego. El blanco tiene su juego un poquito más posicional, su más lógico, y dice, bueno, yo si te paro el ataque te voy a ganar. Y las negras confían, bueno, sí, si me paras el ataque me vas a ganar, pero a ver si eres capaz de pararme el ataque. Va un poco por resumir y tener un poco esta idea, ¿no? Las blancas tienen la ruptura normalmente típica en el flanco de dama con C5, llevar las piezas a caballo B5, torre C1, etc. Y las negras, aunque momentáneamente encierran este alfil, van a lanzar todos sus peones, normalmente en la ruptura G4, van a traer la torre vía
F7, H7, G7, luego los caballos e incluso muchas veces la dama también va a venir por aquí y ya digo, el ataque va a ser espectacular. Bueno, en esta posición jugó torre C1 Wesley So. Hacía poco, hace unos meses precisamente, en el torneo de San Luis, la Copa, Gran Chess Tour, que además la Copa Sinquefield, So había jugado caballo de 3 y perdía una partida muy brillante tras C5, caballo F6, torre C1, torre F7, la maniobra típica, H5, caballo B5, A6. Perdió una partida muy brillante ante Nakamura. De hecho, Nakamura al acabar un poco sobrado, y voy a decir como que So no sabía jugar contra la India de Rey, ¿no? Porque bueno, le ganó una brillante partida, pero no es el caso. Entonces, bueno, caballo de 3 es una jugada, ya digo, muy utilizable. Y también G4, que el propio So había utilizado antiguamente. Una de ellas, precisamente tras H5, H3, torre F6, en este caso pasamos la torre por F, puede ser a veces por G7 o por F6, C5, y esta posición es muy interesante, y la había jugado en 2011, aquí, contra el propio Ding Liren, cuando ambos tenían sobre 2650, y aquí Ding Liren había comido, metido la torre, rey G2, jaque, y parecía peligroso, pero se acabó defendiendo, ¿no? La otra opción, más reciente del año pasado, es Van Welly, le jugó alfil F8 al propio So, aunque tras caballo B5, alfil D6, dama B3, de nuevo cambiaron, alfil por, peón por y caballo por A7, después de algunos golpes tácticos el blanco acabó ganando. La jugada G4 también tiene su lógica, y es primero las blancas dicen, bueno, voy a cerrar completamente el flanco de rey para evitar un poco tu ataque y luego ya te ganaré en el flanco de dama, ¿no? También es cierto que las negras a veces hacen otro tipo de jugadas parecidas en el flanco de dama, a veces hacen B6 o C5 o A5, por ejemplo, en la variante de la bayoneta aquí es muy típico hacer primero A5, ¿no? Luego hacemos alfil A3, nos comen B6 y ahora, que no es tan fácil la ruptura en C5, me dedico a atacar. Bueno, es cierto que aquí las blancas pues van a tener otra ruptura. Siempre son concesiones que se van a hacer desde el punto de vista de que, bueno, yo voy a atacar los dos flancos, a veces primero intento defender un flanco de tu ataque que te sea más difícil y luego yo ataco en el mío. Vale. Bueno, torre C1 fue la jugada de la partida, ya os digo, tanto caballo de 3 como G4 los habría probado anteriormente. Y también torre C1. A torre C1 le jugaron caballo G6, jugada habitual, y también se había enfrentado So ante Daniel Boccaturo, jugador italiano, en Bérgamo 2014, a la jugada torre F6. Tras caballo de 3, B6, B4, A6, C5, el blanco también acabó consiguiendo ventaja y ganó la partida, ¿no? Caballo G6 es interesante. Aquí el blanco ya juega C5 directamente. Sacrificio de peón, muy interesante, ya era conocido. Y una partida entre Giri y Nakamura, que también ganó Nakamura en Reggio Emilia en 2011, había seguido con caballo B5. Y tras B6, B4, A6, el caballo se retira, caballo de 3, H5, C5. De nuevo alfil F8, también es otra jugada muy típica, el alfil vuelve a defender el peón. Y la partida, pues bueno, también está con algo de ventaja blanca, pero la acabaron ganando las negras. Otra jugada interesante es caballo de 3. Pero bueno, C5, la idea es muy buena, vamos a verla. Tras caballo por C5, el blanco juega B4 y el negro debe jugar caballo A6, retirar el caballo no a la mejor casilla, ¿no? Si caballo D7, caballo B5, automáticamente la entrada en C7 les va a dar ventaja a las blancas, ¿no? Pero luego siempre queda débil el peón de D6 y la gran ventaja blanca es la casilla el peón fuerte, ¿no? De D5. Bueno, tras caballo A6, aquí él jugó caballo D3. Hay algunas partidas donde se había jugado con caballo B5 también. Hay una partida más Hallman contra Van Kampen, jugador holandés este año, donde él jugó alfil D7. También B6 había jugado una partida Sumets contra Wang. Y también dama B3 es interesante. Caballo D3, H5, caballo C5. Aquí en vez de H5 las alternativas son torre F7. También hay algunas partidas en las que se ha jugado este orden, Topalov Rayabov, por ejemplo, Nielsen Litvasky, etc. Y también alfil de 7 se había jugado en Peralta contra Inarkiev. Pero bueno, más o menos a veces el orden no es tan importante porque el plan suele ser normalmente el mismo, ¿no? Tras H5, el blanco juega caballo B5 y aquí B6. Una famosa partida, tuvieron varios duelos espectaculares esta línea, al final en los 90, una de Piquet-Kasparov, donde alfil de 7... jugó Kasparov A4, alfil H6, otra idea, colocar el alfil en H6 también para cuando avancen los peones
poder jugar. El alfil este a veces va a H6 o va a F6 o F8 o incluso a D8, como vamos a ver en la partida. Tiene varias opciones, normalmente deja sitio libre a la torre. Vemos la típica maniobra, caballo H4, aquí hay un golpe táctico y dama E8. Bueno, las negras obtienen compensación, van a preparar sus piezas todas para la ruptura y lanzar su ataque en el flanco de rey. Esta partida acabó en tablas. Tras B6, aquí jugó alfil E1, so recicla su alfil, también el interesante torre C3, la torre en la tercera suele ocupar una buena opción, tanto amenazando doblar torres como defendiendo la tercera línea del avance de peones. Aquí le jugaron torre F7, también jugada natural, y alfil D2. Bueno, había alguna partida aquí con caballo F2, pero alfil D2 también es una jugada bastante normal. Alfil F6, caballo F2 y ahora dama E8. La última partida teórica que encontré eran unas partidas de email de la International Chess Correspondence Federation, la ICCF, donde habían jugado torre G7, dama A4 y caballo H4. De nuevo el esquema típico, ¿no? Todo para preparar la rotura en G4. El caballo aquí, además, normalmente controla, también ataca los puntos G2 y F3. Y de hecho H3, bueno, aquí le hicieron dama D7, torre C3 y alfil D8. Vamos a ver una posición que es parecida a la que se podría haber dado en la partida, bastante similar. Torre FC1 y bueno, el blanco acabó ganando esta partida. Fijaros que tras dama E8, el blanco jugó dama A4 y aquí alfil D8. La alternativa era caballo H4, torre C3, torre G7, H3 y alcanzar más o menos este tipo de posición que os estaba comentando. Pero bueno, Dean decide jugar alfil D8 y al final va a hacer igual la ruptura, porque ahora jugó dama A3 tratando de desclavarse. Aquí creo que tanto torre C2 como torre C3 sobre todo me gustaban un poquito más. Evitan la jugada, de momento la jugada G4 y se prepara para doblar torres. Quizás era un poquito más precisa, ¿no? Ahora aprovecha este motivo táctico de Dinilén para hacer G4 sin prepararlo más. Es interesante, tras peón por y ahora caballo C3. Vemos las ideas. Comer en G4 no vale, porque bueno, digamos que entregamos las dos piezas por torre, rey G7, pero el negro va a estar bastante bien. El golpe táctico, caballo por D6, que también es temático, peón por y alfil por A6, tras alfil H4, aquí con ideas, ¿no? También de G3, F3, etcétera. Bueno, creo que las negras tienen compensación y hay una partida pues bastante interesante. Entonces el blanco jugó con caballo C3 y ahora estamos atacando el caballo de B8. Dice, ¿qué jugada hacer? Bueno, aquí Dean Liren encuentra una solución muy interesante, que es entregar una pieza en vez de entregar el peón de G4, ¿no? Claro, ¿cuál era la idea? Si nos retiramos, por ejemplo, caballo B8, simplemente creo que caballo por G4, bueno, las blancas van a ganar un peón, es un peón normalmente importante, y tras torre H7 o torre G7, no digo que también se abren líneas, las negras es cierto, pero digamos que estarían como todas sus piezas, ¿no? Un poco atascadas aún aquí en el flanco de dama, y faltan como piezas, ¿no? En el flanco de rey. Entonces la solución que encuentra muy interesante es jugar caballo por B4, dama por B4 y F3. Son más peligrosos los peones aquí en el flanco de rey y tratar de llevar piezas, que en este caso pues las piezas pasivas o un caballo en B8, ¿no? Que podría estar pasivo. Bueno, aquí alfil B5, toca la dama, dama E7, otra idea era dama F8 y tras G3 torre H7. Y bueno, en este momento el blanco jugó dama C4, interesante, ¿no? Quizás alfil C6, torre B8 y caballo D3 también era interesante. Y ahora un plan muy bueno de Dean Liren, torre H8, dejándole paso a la dama, quiere atacar por la columna H, que es las negras donde tienen ahora mismo pues su mayor peligro, ¿no? Aparte de, bueno, estos peones que evidentemente están molestando. Y dama C6. Quizás no la mejor jugada, creo que caballo D3, dama H7 y torre C2, defenderse de esta manera, era un poco más correcto. Dama H7, vemos algo de complicación. Bueno, aquí las blancas tienen que jugar H3. Evidentemente, si H4 alfil por, este sacrificio es demoledor. Ahora las negras juegan su torre, torre B8, caballo CD1 y aquí el negro jugó A6. Quizás esta no es la mejor jugada y se le escapó a Dean Liren la maniobra de las blancas. Para complicar aquí un poco la partida hay jugadas, ¿no? Quizás caballo E7, dama C3, vale, es cierto que las blancas mantienen la ventaja, pero no va a ser fácil, ¿no? Hay cierta presión por las negras. Incluso la jugada caballo F4 ya da lugar a grandes complicaciones, tras peón por dama H4,
rey H1 y G3. Es una posición bastante complicada. Aquí el blanco tiene que hacer F5, es la única jugada que les da ventaja. Y bueno, son posiciones bastante complejas. Muchas veces hay que entregar material, va a intentar conseguir pues, cierto ataque o incluso un jaque continuo. Pero bueno, es parte del riesgo, ¿no? Aquí ya ha entregado una pieza y creo que las negras deben seguir atacando. ¿Cuál es el problema de A6? Que Wesley So encuentra una continuación muy interesante. Tras jaque, rey B7, rey G7, ahora vemos que tiene, esta jugada se debió escapar, su dama y su alfil atacados, parece que las negras van a recuperar la pieza, pero hay una secuencia muy interesante, que es dama por D8, esta jugada en exclamación, las negras comen la dama, jaque, estamos amenazando recuperar, con lo cual nos tenemos que cubrir de alfil, y torre por, jaque, torre por y alfil por. Tocamos el C peón además, peón por. Y bueno, aquí ya podía jugar caballo por H3 y rey H2. Valoramos un poco la situación, las blancas tienen 3 piezas contra la dama, ¿no? Es cierto que la pareja de alfiles, y aquí sobre todo yo creo que lo que es muy importante es este alfil, ¿no? Y las posibles casillas blancas, aparte que la estructura de peones es débil, el caballo tampoco ahora tiene casillas de entrada. Realmente las negras han perdido parte de sus piezas, parte de realmente su posible chance o posibilidad de ataque, y las piezas blancas, si se van coordinando, van a poder incluso montar un ataque contra el rey negro, en el flanco del rey. De hecho, más o menos fue un poco lo que pasó en la partida, ¿no? Bueno, tras rey H2, torre B7, aquí estamos en la jugada 37, faltaban 3 para el control, el blanco saca su alfil, caballo F8, alfil F5, toca la dama se va, caballo G4, ya primera pieza que pasa, ya tenemos amenazas como alfil H6, caballo D7, jaque, el rey se tiene que volver, caballo E3, ¿no? Las blancas han coordinado, vemos que ya han acercado sus piezas, mientras que la torre en B7 es un poco pasiva, el caballo tampoco hace mucho, los peones estos negros van a caer. Bueno, creo que las blancas jugando bien tienen aquí la partida ya ganada. Tras torre C7, aquí Wesley So decidió cambiar, aunque no parecía malo quedarse con el alfil de casillas blancas. E6 debía de ganar también, y bueno, si las negras juegan por ejemplo algo así como caballo F6, podemos cambiar, aunque nos coman el alfil de negras, torre por F3. Bueno, aquí la posición blanca pienso que está va a estar fácilmente ganada cuando entren los dos caballos con la torre y el alfil. Las casillas blancas son muy débiles una vez más, y los caballos tienen grandes casillas, ¿no? También. Bueno, alfil por D7, torre por D7, torre por F3, torre F7 y torre F5. Muy buena jugada. Aquí, bueno, las negras comen. Evidentemente no hay mucha alternativa, ¿no? A la jugada dama G6 las blancas tenían esta jugada interesante. Alfil F8 también, ¿no? Para empezar a comernos pues todos los peones. Y a torre por, peón por, ahora quedamos en el tablero, se ha aclarado un poco el material y tenemos 3 piezas contra dama. El peón, en este caso, las negras tienen un peón, pero es simbólico, que es el peón de H3, y el principal problema es que ahora las blancas además tienen un peón pasado. Y las 3 piezas se defienden entre sí muy bien, y el peón de F va a coronar rápido. Es cierto que las negras tienen un peón en E o un peón en B, bueno, podrían hacer un peón en el flanco de dama, pero es muy lento, y el peón blanco, fijaros que ya está a solo 3 pasos de coronar. Bueno, aquí ganó relativamente sencillo, dama F7, alfil G5 para apoyar el avance del peón, aquí le hicieron B5, quizás hubiera sido un poco mejor A5, aunque tras caballo H6 pienso que la ventaja blanca sigue siendo pues posiblemente ganadora, y tras caballo H6, dama F8 y F6, el negro juega rey H7, caballo E F5, rey G6, alfil H4, E4, las negras tratan de crear algo de contrajuego, pero F7. Ambos peones están muy cerca de coronar, E3, alfil E7 y E2. Bueno, intentar dama por F7 no llegaba, tras caballo por F7 y E2, las negras tienen un jaque, las blancas tienen un jaque clave aquí, caballo E5, y ahora si por ejemplo D por E5 tenemos jaque intermedio y alfil B4, controlando la coronación del peón, esto va a ganar, y si rey por F5, caballo F3. ¿no? También controlando la coronación del peón. Que bueno, si rey E4, podemos comer simplemente alfil por D6, devolver una de las dos piezas, si queremos. No estamos obligados, ¿no? Por supuesto, también aquí caballo E1 también debe ganar, ¿no? Pero bueno, para que no me coma este peón, intenta avanzar el otro, me lío un poco, todas ganan.
esta rey por alfil b4 y el peón d pues también va para dama. Bueno, ganan todas contra e2, jaque intermedio, interesante jugada, movemos el rey y ahora nos comemos la dama. Tras hacer dama, simplemente alfil por d6 y ya el peón va a coronar. Simplemente le quedan unos pocos jaques antes de abandonar, jaque, comemos el peón de h3, jaque, nos subimos con el rey, otro jaque, nos cubrimos con el alfil, jaque, nos cubrimos de caballo y aquí decidió abandonar. Vemos que si, por ejemplo, dama e7, pues simplemente d6 y caballo f5 y la posición blanca es ganadora. El peón va a coronar, jugadas como alfil h6, no vale dama por jaque. Bueno, una partida muy interesante. Como es esta defensa, siempre la defensa india de rey, la variante esta principal, nos da partidas normalmente a veces muy brillantes para ambos bandos. Esta vez Wesley Shaw estuvo en el bando ganador. Ding Liren había ganado también varias partidas con la India de rey en el torneo de Tata Steel este propio año, o sea, es un jugador que ha tenido buenos resultados con ella también. Y Wesley Shaw, que se saca un poco la espina de su dolorosa derrota ante Nakamura en la Sinquefield Cup, y de momento, pues digamos que le da un respiro y empieza muy bien este torneo de líder. Y veremos cómo se desarrolla. Son 4 jugadores, esperamos que hay partidas bastante interesantes. Y también intentaremos, según vaya avanzando el iberoamericano, pues comentar alguna partida también interesante que veamos en el torneo. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado. Os animo a que lo difundáis en las redes, darle al me gusta, suscribiros al canal, suscribiros también, visitar la página pokeriajedrez.com. Y como siempre, espero vuestros comentarios, sugerencias y nada, espero que os haya gustado. Así que nos vemos en la próxima. Chao.